Jesús Silva Herzog, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pepe, muy buenas noches. ¿Qué te parece este tema de las encuestas? Primero la de Buendia y Laredo y Asociados y la del periódico El Financiero con base en la revista Líderes. Pues me parece interesante, habrá que ir siguiendo el cambio en estas tendencias en la opinión pública. Es una foto de hoy. Porque es muy pronto, me parece, para ir midiendo el efecto que tendrá la salida de Margarita Zavala del PAN y la formación de su candidatura independiente. Yo creo que son buenos datos para Margarita Zavala. Me parece que podría tener muy buenas razones para celebrar que tiene 8% en la medición que se hace este fin de semana después del anuncio de su salida del PAN, porque creo que es, si se toma de esa manera, pues un punto de partida nada despreciable que desde luego la coloca muy por delante del resto de las opciones de candidatos sin partido. El viernes aquí con uno estuvimos analizando, bueno, tú estuviste analizando, yo nomás preguntando, No, hombre, los dos. todo el tema del efecto, el impacto, la Margarita que se marchitó con el PAN y ahora quiere florecer en otros jardines, da igual. Tú decías, y yo coincidía contigo, que el gran beneficiario de este drama, de este asunto grave dentro del PAN, era el PRI en primera instancia, por la división del voto, la fragmentación de votos, etcétera. Sin embargo, han pasado las horas. Sigues teniendo la misma lectura porque hay quien asegura que el gran beneficiario es Andrés Manuel López Obrador y tan lo es que hasta saludó la rebelión de Margarita Zavala. Mira, habrá que verlo. Tengo la impresión todavía de que la fragmentación de las oposiciones beneficia al partido en el gobierno. Creo que cuando analizamos estas encuestas que se nos presentan en este momento, habría que tener en cuenta que tenemos pues un candidato abierto, que es Andrés Manuel López Obrador, que tiene el respaldo de su partido, que es Morena, que tenemos ya una candidata independiente que ha anunciado su deseo de competir por esa vía, y por el otro lado tenemos prospectos de candidatura. En el PRI me parece que es en el sitio en donde hay mayor incertidumbre, porque se espera la señal del dedo presidencial para ver quién será su abanderado. En ese sentido, me parece que estamos todavía demasiado temprano para realmente medir cuáles son las perspectivas electorales hacia el año que entra, y me parece que solamente podremos tener un cuadro relativamente confiable cuando ya tengamos nosotros a los candidatos con el respaldo de sus respectivos partidos políticos. Es muy temprano, ciertamente, pero se empiezan ya a perfilar por dónde vienen las estrategias de los partidos. Hay un tema bien interesante, el llamado voto útil. Sí. Cuando Margarita Zavala, para un sector importante del PAN, sin duda, representa transparencia, honestidad, un ejemplo, un liderazgo, y yéndose del PAN, esa fuerza se pierde. ¿Y a dónde se va? Pues quizá con Margarita. Pero habrá quien diga, bueno, pero Margarita con un 8% de posibilidades hoy para triunfar no es competitiva. Así es. Con un frente amplio opositor, con un PRI, etcétera. No es competitiva. Entonces, ¿a quién le voy a dar mi voto? ¿Lo voy a tirar a la basura por Margarita o se lo doy a alguien que se parezca a Margarita en cuanto a transparencia, verticalidad, rectitud, honestidad y que no esté contaminado por la corrupción? Y alguien que no sea un priista de pura cepa, aunque lo postule el PRI, alguien con aire medio independiente, y ahí todo el mundo voltea y dice, pues Mid. Yo creo que tienes toda la razón. No tenemos en México una segunda vuelta, que es el momento en que muchos electores en el mundo toman su decisión pragmática entre los últimos finalistas, entre los primeros dos lugares de una competencia muy abierta. Y en ese sentido nosotros tradicionalmente hemos visto cómo en las últimas semanas del proceso electoral se decantan los votos de tal manera que se utiliza el voto de la manera más práctica posible para tratar de exprimirle el mayor jugo posible a nuestro voto en la papeleta, de tal suerte que podamos evitar
el escenario que más sentimos amenazante. ¿Cuál será al final del día esa intención de utilizar prácticamente el voto, evitar la reelección del PRI, impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, llevar a la presidencia de la República a un candidato independiente? Pues me parece que toda esa historia está por escribirse en los próximos meses y aún me parece que es difícil anticipar de qué manera se van a ir perfilando las opciones de los electores mexicanos. En esta encuesta de Buendía, Laredo y Asociados hay un dato bien interesante, lo tengo aquí en el teléfono. Sí. Rechazo de partidos, se llama este capítulo, dice, ¿por cuál de los siguientes partidos nunca votaría? Y le dan al entrevistado, le dan todos los partidos. Pues resulta que el partido por el que menos gente quisiera votar es el PRI. Claro. Con un 41% de esta encuesta. Sí. Por Morena, un 13% no quisiera votar. Sí. Por el PAN, un 13%. Pero estamos hablando de un 41% que no quiere votar por el PRI. Yo creo que ese es un dato muy, muy importante. Alarmante para el PRI, ¿no? Yo creo que todas las encuestas registran esa antipatía muy densa de una franja muy importante del electorado contra el PRI. Y eso me parece que los priistas lo reconocen, lo ven, no hay manera de ocultarlo. Me parece que tienen la impresión de que pueden superar esa antipatía a partir justamente de la fragmentación de sus adversarios. Aún con esa antipatía, si sus opositores están segmentados en distintas opciones, si hay 2 o 3 candidaturas independientes que pintan de alguna manera, bueno, las posibilidades, las probabilidades del PRI de llevarse la elección aumentan progresivamente. Jesús, muchas gracias por estar con uno, como siempre, con tu Gracias comentario, a ti, tu análisis. Y seguiremos. Seguiremos, por Tenemos supuesto. largo trecho por recorrer.